Contracción. Ventricular y Contracción ventricular Aumento de la presión. sistémica. ¿Hay cambio de volumen? No, No, No. ¿Hay Presión cambio de sí. presión? de presión Sí. 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 Aumento de la presión. Un punto. Cuando logro abrir, ¿qué? ¿Cuáles válvulas? Pulmonar y... Y la aorta. La La aórtica. aórtica. Semilunares. Semilunares. Pulmonar y aórtica, ¿sí o no? Es decir, estoy mandando la sangre hacia los tejidos o hacia el pulmón. ¿Y qué pasaba en la fase 3? La En eyección fase 3, el ventricular aumento de rápida. Presión rápida. Tensión de ventricular. ventricular rápida. ¿Se cae el volumen en el ventrículo o no? Sí. La presión aumenta y el volumen disminuye. Miren la presión, el volumen estaba aquí en el punto B, que es la apertura de las válvulas. El volumen empieza a disminuir porque estamos eyectando sangre, ¿cierto? Y la presión empieza a aumentar en la primera parte. Luego entramos a la fase 4, que dijimos que era la fase ¿qué? Expulsión ventricular reducida. Reducida. Entonces seguimos perdiendo volumen, ya no perdemos tanto volumen como toda esta fase que perdimos volumen, sino que perdemos menos volumen y la presión ya se empieza a caer hasta el punto C. ¿Qué pasa en el punto C? Cierra. ¿Se cierran cuáles válvulas? Las semilunares. Ventriculares. Las semilunares. ¿Qué? Se cierran las válvulas semilunares y el corazón entra en una fase 5, que es la fase de Relajación Ventricular Relajación. isovolumétrica. isovolumétrica. Miren que el volumen es constante, o sea, el volumen no cambia, está aquí como en 70 mililitros y no cambia, ¿sí? Se queda aquí. Pero la presión sí empieza a caerse, a caerse, a caerse hasta el punto D. ¿Qué vimos que era el punto D? ¿Qué se abre ahí? ¿Se abren las válvulas o no se abren? ¿Qué válvulas se abren aquí? Se cierran. Las atrioventriculares. Las atrioventriculares se abren y entonces, ¿qué pasa en la fase 6? ¿Cómo se llama la fase 6? Llenado ventricular Llenado. rápido. Llenado. Entonces, miren cómo está el volumen estaba aquí y empezó a aumentar el llenado, empezó a aumentar la sangre que llega al ventrículo. Y la fase 7 que dijimos que era fase de llenado ventricular reducido. reducido que se asocia al retorno venoso. Entonces, si ven cómo La esta presión- gráfica, La presión en el la 6. ventrículo izquierdo. ¿Cómo? No entendí. La Habla presión- más cerca de tu micrófono que no se escucha muy bien. La presión ventricular disminuye en la 6. La presión ventricular disminuye, sí. Mira la presión aquí. No, apenas se abrieron la válvula, aquí se cayó la presión, se relajó el ventrículo, empezó a entrar sangre. Y fíjate que la presión, después de que ya empieza a llegar sangre, empieza a aumentar levemente, ¿no? O sea, el volumen empieza a aumentar drásticamente, pero la presión, pues también lo va haciendo paulatinamente aquí en este eje, porque pues está llegando sangre. ¿Sí o no? Profe, en el punto D Profe, se abren las válvulas atrioventriculares. En el punto D. Eso es cierto. D. Las atrioventriculares. Ahí aparece ¿Se la abren o mitral qué? porque esta gráfica es solamente del ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, D sería, si estamos hablando del ventrículo izquierdo, pues sí, D sería solamente la apertura de la mitral. Pero si el ventrículo derecho también está haciendo lo mismo, pues se está abriendo la tricúspide. En ¿Listo? la fase 2 no se cierran las atrioventriculares. En la fase Supuestamente 2, están abiertas, ¿no? Sí, en la fase 2 todo está como cerrado, vale. porque eso es isovolumétrico, o sea que eso no hay cambio, no hay por dónde entrar ni sacar sangre. Profe, o sea que en el punto A, ¿cómo están eso? ¿Cómo están esas válvulas? Apenas en el punto A, cuando la aurícula hizo sístole, el ventrículo se despolariza, ¿cierto? Y empieza a hacer contracción, empieza la fase 2, ahí se cierran las válvulas atrioventriculares. Por eso aquí dice cierre de la válvula mitral. Aquí cerramos la mitral y la tricúspide, empezamos a apretar el corazón hasta lograr abrir la semilunar. Abrimos la semilunar, se cierra la semilunar, todo cerrado el ventrículo, se abre la atrioventricular. ¿Preguntas? No, profe. Sí, no entendí. Hey, alumnos, ¿están ahí? Sí. Sí, señor. Sí, profe.
¿No entendieron profe. algo? Aquí estamos. Por ahí oí un profe, ¿qué? No, profe, ¿me puedes volver a explicar el punto que dijiste, el C, el punto D, que el volumen baja, algo así? Aquí. Sí. Mira, esta es la fase de diástole, ¿cierto? Fase 5 dice relajación, relajación. Aquí empezó la fase de diástole porque hasta aquí, hasta el punto C, todo esto fue sístole. Desde el punto A hasta el punto C, todo esto fue sístole. Del ventrículo, ¿no? Me refiero, porque antes de la A, pues había una sístole, pero era del aurículo. Desde el punto A al punto C, todo eso es sístole. Desde el punto C hasta el punto A, todo esto es diástole del ventrículo. Entonces, cuando el ventrículo se empieza a relajar, aquí, que es la relajación isovolumétrica, él lo que está haciendo es ganando, expandiéndose. Entonces, está generando un vacío al interior del ventrículo. Cuando yo abro la válvula atrioventricular, la sangre que estaba en la aurícula cae al ventrículo, ¿sí o no? Eso hasta incluso genera un ruido, ¿se acuerdan? Entonces, el ventrículo, a pesar de que le cae sangre, él sigue expandiéndose, o sea, sigue expandiéndose y eso hace que la presión dentro del ventrículo se caiga, pero se cae nuevamente rápido, se empieza a recuperar nuevamente la presión, pues mira que la presión, o sea, esta es la barra de presión, ¿no? Empieza aquí, en este punto. Y cuando empieza la fase 6, la presión estaba aquí, se empezó a caer, pero a medida que sigue avanzando a la fase 7, porque se está llenando más de sangre, nuevamente la presión que estaba por aquí empieza otra vez a subir. ¿Me entendiste? Ah, ya. Gracias, profe. Por favor, el que hizo las flechas que no pertenecen a la diapositiva, las borra. Que hizo esta gráfica, no sé esto. Gracias. Bueno, entonces, esta curvita, que es la misma que está aquí, esto que ustedes ven aquí, es lo mismo que está aquí. ¿De dónde sacaron esta gráfica, muchachos? De algunos estudios experimentales. ¿Cómo hicieron esto? Cogieron un corazón y lo taparon a la salida, o sea, le taparon la aorta. Miren que aquí hay un corcho, ¿sí ven? A la salida del ventrículo, que es la salida hacia la aorta. Y lo que hicieron fue empezarlo a llenar con sangre. Entonces aquí hay una gráfica que habla de presión versus volumen de sangre. Entonces, ¿qué hicieron? Lo que hicieron fue una gráfica sencilla. Le pusieron 50 mililitros de sangre y lo despolarizaron para que se contrayera. Entonces, ¿qué notaron? Que con 50 mililitros de sangre, la presión que era capaz de ejercer el ventrículo llegaba hasta más o menos 110 milímetros de mercurio. Entonces ya después no le echaron 50, sino que le pusieron 80, después le echaron 90, después le echaron 100. ¿Y qué notaron? Que a medida que la precarga, ¿qué es lo que es la precarga? La cantidad de sangre que llega al ventrículo. La Digo, a la cantidad de aurícula. sangre que le estábamos poniendo al ventrículo. Miren este ejemplo. Aquí el corazoncito al interior está con menos sangre y aquí está con bastante sangre, es decir, con mayor precarga. Entonces lo que hicieron fue empezarlo a poner más y más sangre y más sangre y empezaron a notar que a mayor precarga, mayor presión. O sea que la contracción era mejor. Entonces por eso nosotros a un paciente, para que genere mayor presión arterial, normalmente nos toca ponerle líquidos. ¿Sí? En los pacientes que están hipotensos, por ejemplo. Nos tenemos que ponerle líquidos para mejorarle la precarga al paciente. O sea que el volumen es mejor para esa presión, ¿no? Si No, me equivoco, bueno, me no equivoco. es que yo diga que sea mejor. Lo que pasa es que si el problema se debe, si la hipotensión del paciente se debe a que está hipovolémico, pues tengo que reponerle el volumen. ¿Me entendés? Si yo voy por la calle y algo me corta la pierna y me empiezo a desangrar, cuando me cierren la herida, pues yo he perdido mucha sangre. ¿Qué tienen que poner? O me tienen que poner sangre nuevamente o me tienen que poner líquidos. Normalmente en una ambulancia en la calle, pues las ambulancias no tienen sangre ahí almacenada para ponerle a un paciente. Entonces, ¿qué tienen que ponerle? Solución salina, ¿sí? Para repletarle otra vez el retorno venoso. Y entonces, por eso es que nosotros vemos esta gráfica azul que ustedes ven aquí, ¿sí? Que es este producto de esta línea que ustedes ven acá. Entonces, entre más precarga, mejor volumen sistólico. ¿Por qué? Porque voy a aumentar la presión de contracción, ¿sí?
Miren otro ejemplo de esto. Yo tengo la misma gráfica que les he venido mostrando, ¿no? Esta gráfica que está aquí, que son las fases del ciclo cardíaco, ahora están aquí. Entonces aquí dice contracción en reposo, resting significa reposo, y contracción con una precarga aumentada, es decir, dándole más volumen al paciente. ¿Qué pasó? Antes, cuando el volumen venía aquí, es decir, cuando la precarga era de este punto al punto A, el corazón era capaz de hacer esta gráfica, el ventrículo izquierdo. Pero cuando yo le doy más precarga, es decir, que le aumento el volumen telediastólico, miren que ya antes, ¿cuánto tenía de volumen telediastólico aquí? Como 150, creo. 150 dice aquí, creo, no sé. Bueno, un número ahí. ciento Bueno, digamos y que tenía pedazo. 120. Cuando lo pasé de 120 a 180, miren que el volumen que eyectó fue mucho mayor. Si observan, miren, todo esto es la reducción del volumen. Pasó de 180 a 60. ¿Cierto? Disculpa, ¿te puedo preguntar algo? Sí, ¿Podrías repetir eso? sí, pero Profe, pero háblame entonces la más duro presión porque no sigue te igual, ¿no? escucho. ¿Podrías Sí, repetir, profe, por favor, pero- que estaba conectando el cargador ahorita? Ya. Esta es una gráfica del volumen del ventrículo izquierdo, ¿sí o no? Que es la que hemos estado viendo. Esto. O sea, el ciclo cardíaco. Y aquí hay un ejemplo de cuando el paciente está en reposo, donde dice contracción resting, y cuando le ponemos más precarga. O sea, cuando le aumentamos el volumen que le llega al corazón de fin de diástole. Mírenlo aquí, antes venía desde 60 hasta aquí, hasta este valor, hasta 100 y pico, y luego lo que estamos haciendo es pasarlo de 60 hasta 180. ¿Cómo se modifica esta gráfica? Entonces, cuando yo aumenté la precarga, ¿sí? Yo incrementé la cantidad, dice aquí, incremento el retorno venoso en 30 mililitros, es decir, pasé del punto A al B, o sea que esto es 150 aquí, en 30 mililitros. ¿Qué pasó? Que el ventrículo es capaz de bombear esa sangre con mayor efectividad porque le estoy aumentando la precarga. Y entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa con la fracción de eyección? Incrementó de 60 a 67. Voy a hacer esto en el tablero. Profe, pero, o sea, pero la No te presión no cambió tampoco mucho, que digamos, ¿no? No te Sigue escuché. igual. Otra vez. ¿De qué? No escuché. No sé, el que me habló no escuché lo que me dijo porque se cortó. La presión no cambió nada. La presión no Hagámoslo cambió. aquí. Hagámoslo aquí. 60 a 150, ¿cierto? Nada, porque Dígame lo cuánto es el mismo. volumen telediastólico de este paciente. Si en el parcial les pregunto cuánto es el volumen telediastólico en esta gráfica, ¿ustedes qué me van a poner? 170. No, 170. 170. 160, 160 por ahí. 60 más o menos. Aquí es que este valor no entiendo. Eso es 140. 60, Eso es 140 80, que está 100, tapado. 120, 60. 140, sí, es de 20 en 20. 60, 80, 100, 120, 140, 150 entonces. 160, 180. Entonces aquí es 140. O sea que en el punto A, más o menos, 150. va a ser como 150, ¿cierto? Bueno, entonces estábamos en volumen de 150. Siento, Y con 150, ¿cuánto fue el volumen sistólico que hizo este paciente? En donde estamos analizando la gráfica en reposo. ¿Cuánto fue el volumen sistólico? 80. ¿Por qué 80? Ah, no, no, no. 150 teníamos aquí. Fracción eyectada. ¿Cuánto nos quedó de volumen telesistólico? Pues, ¿cuánto fue el 70. volumen telesistólico? ¿no? 30. No. ¿Cuánto hay de 90. volumen 90. telesistólico? 90. No, 90 no. 60 más o menos. 60 de volumen telesistólico. Véanlo aquí. Dice. 60, sí, 60. 60. Eso quiere decir que si yo tengo de volumen telesistólico 60, ¿cuánto fue mi volumen sistólico?
porque yo tenía volumen telediastólico de 150 y me quedaron 60. ¿Cuánto hice de volumen sistólico? 90. ¿Cómo así? 90. 75. 90, exacto, 90, sí. 90. 150 menos 60, 90. 90. O sea que el volumen sistólico fue 90. ¿Cierto? ¿Qué fracción de eyección tenía este paciente? Ahí. Saquen la fracción de eyección. La fracción de eyección es... 60%. Parece que 60%. 60 o 80. 40%. 60%. Se dice 60%. ¿Cuánto? ¿60? 60%. La gráfica no Ya dice sería hasta el 60%. punto La C. gráfica dice 60%, pero yo quiero que ustedes lo hagan y de verdad se den cuenta si es verdad o no. 90%. Pues sí. Esto es lo que les va a tocar hacer en el 150. parcial. Esto es hasta el Sí, punto sí, ¿Qué C. reconocer? 60%. 60%. Ah, bueno, 90% Bien. igual dividido 150 da exactamente 60%, que es lo que dice la gráfica que está aquí, ¿sí o no? Pero Sí. miren que la gráfica lo dice, pero ustedes tienen que saber de dónde salió eso. ¿Ok? Ahí es donde dicen, sí, profe, siga, no me hagan Señor. devolver desde Sí, tan profe. lejos porque después no Sí, puedo avanzar. señor. Si no estoy explicando bien, dígame, no entiendo, profe, ¿de dónde saque tal cosa? O dígame sí para yo poder avanzar. Sí, señor. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. ok, entonces tengo 60%. Ahora vamos a modificar estos valores porque la gráfica estamos diciendo aquí que ya le vamos a agregar una precarga, es decir, vamos a adicionar más sangre a ese retorno venoso. O sea que ya no vamos a estar en 150, sino que vamos a agregar a 30 mililitros más. Aquí, 30 mililitros más, te lo vamos a poner. O sea que vamos a llegar a volumen telediastólico de 180 mililitros. O sea que este valor ya no va a ser 150, sino que va a ser 80. ¿Sí o no? Sí. Sí, señor. 180 es el 100%. Ahora, ¿cuánto eyectó ahora este paciente? Desde 180 120. 120. O sea que el volumen sistólico fue 120. Ahora bien, ¿cuánto fue la fracción de eyección ahora? ¿Cómo se hace eso? 120% dividido 180. Exacto. ¿Cuánto le dio? 66. ¿Cuánto? 66.7. 66.7%. Entonces, si observan que un aumento en la precarga favorece un aumento en el volumen sistólico y por consiguiente un aumento en la fracción de eyección. Sí. ¿Para todos es claro eso? No Sí, entendí profe. a partir de dónde empieza la línea verde en la parte superior, la línea punteada verde. ¿A partir de qué volumen? De 180, míralo aquí. Ajá, 180 está ese es aquí. el telediastólico. Ese es el Pero volumen telediastólico. Pero el sistólico, Empieza a eyectarse desde aquí. Acuérdate que ah, todo desde está la C. fase de contracción isovolumétrica. Y desde aquí, desde C hasta D, todo esto es volumen sistólico. 120. Entonces listo. 180 y yo eyecté y me quedé al final de volumen telediastólico en 60, o sea que eyecté 120 mililitros desde aquí Vale, hasta aquí. vale. Gracias. ¿Listo? Listo. Bueno. Y esta gráfica que ustedes ven aquí, entonces ya voy a quitar este video para que vean la gráfica. Esa gráfica que ustedes ven aquí es lo que nos dice a nosotros por qué es que cuando yo recibo más sangre, logro generar más fuerza. Y eso básicamente es, muchachos, porque cuando llega más sangre, la unión actina y miosina, esta unión actina y miosina, al parecer se organiza de una mejor manera. Quiere decir que cuando yo empiezo a llegar más sangre, genera una mejor relación longitud-tensión del músculo y yo tengo más posibilidades de hacer puentes cruzados. Miren, aquí está el cosito de actina-miosina, es decir, aquí está el filamento grueso y aquí está el filamento delgado en azul y el filamento grueso como en rosa. Y aquí yo veo que por acá hay unos filamentos delgados que no tienen cómo hacer empatía con la miosina, porque aquí no hay filamentos de miosina, aquí no hay cabezas de miosina.
Pero cuando yo lleno el ventrículo así de esta manera y logro este corte, fíjense que todas las cabezas de toda la proteína actina tiene contacto con las cabezas de la miosina. Miren que aquí ya no hay actina, es decir, que ya todo esto tiene la posibilidad de hacer contacto. Entonces, por eso se ha determinado que la precarga lo que hace es que mejora la relación longitud-tensión y por lo tanto yo puedo generar más fuerza. ¿Preguntas? ¿Qué es lo que mejora? Disculpa, ¿qué es lo que mejora? La relación longitud-tensión, es decir, digamos que la parte mecánica de cómo la actina y la miosina se organizan dentro de la fibra muscular para poder generar fuerza. Y aquí vamos a hablar de la poscarga. ¿Qué es lo que dijimos que era la poscarga? Definición de poscarga, muchachos. La fuerza que hace el ventrículo izquierdo contra la aorta para eyectar sangre. Eso. Entonces, ¿qué hicimos con eso? Miren, lo que hacían para evaluar eso era lo siguiente. Cogían una fibra muscular, mírenla aquí. O sea, una fibra muscular igualitas, las 3 fibras, pero le ponían una carga distinta. A la primera le pusieron solamente 1 kilo, a la otra 10 kilos, a la siguiente 100 kilos, por ejemplo. Y a las 3 fibras les pegaban un corrientazo para despolarizarlas, para poder generar contracción. ¿Qué observaron? Que entre más carga le ponían a una célula, menos velocidad de contracción tenían. Entonces, miren, aquí está. Dice afterload, que significa postcarga. A mayor postcarga, menor contracción de velocidad, menor velocidad de contracción, ¿sí? Menor velocidad de contracción. Mire cómo disminuye. Cuando la poscarga se hace menor, la velocidad de contracción es muy alta. Eso quiere decir que el miocito, cuando te ponen una carga muy alta, se contrae muy lentamente. Y si se contrae muy lentamente, no es capaz de sacar la sangre del ventrículo. ¿Cómo lo vemos esto en nuestra gráfica encantadora del ciclo cardíaco? Mírenlo aquí, nuevamente. Aquí tenemos las fases del ciclo cardíaco. Entonces vamos a tener un paciente en reposo, que es lo que dice aquí, y un paciente al cual le ponemos poscarga, es decir, a un paciente hipertenso. Imagínense que está la gráfica de un paciente hipertenso. Entonces, nuevamente, en reposo, esta pregunta puede salir en los parciales, ¿cuánto tiene de volumen telesistólico esta gráfica? ¿Tele qué? ¿Cómo? ¿Tele Volumen qué? telesistólico. 50. Por ahí unos Eso no es 50. Sí, ¿Es sí, qué valor más o es menos. este? 60, 50, profe. 60. 60 más o menos. 60, sí, 60, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160. Entonces, ¿la respuesta cuánto es? 60. 60. 60, ¿cierto? En condiciones de reposo, ¿cuánto fue el volumen sistólico que hizo este paciente? 90. 90, 160, menos 50, No eran 60. No era 60, de volumen sistólico. por eso, y no eran 60 de volumen telestólico. 60, ni perdón, 100. hizo 100, 100, tiene toda la 100, razón. En 60, es que me creí que era 50. 60. Aunque O sea que bueno, si ahí aquí no llega al teníamos 160 y aquí tenemos 60, pues hizo 100. Todo esto fue el volumen sistólico. ¿Sí? Bueno, hasta ahí vamos bien. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ponerle postcarga. Perdón un momento, tomo agua. ¿Qué dijimos que pasaba con la poscarga, con la presión del ventrículo? ¿Se aumentaba o se disminuía? Aumentaba. La presión que tenía que hacer el ventrículo. Aumentaba. Aumentaba. ¿Eso cuánto Entonces, es? ¿No? fíjense que en condiciones en reposo, el ventrículo logró llegar hasta más o menos, esto es casi 100, ¿cierto? Milímetros de Sí, mercurio, 100. aquí. Pero lo que estamos haciendo ahora es aumentarle la poscarga casi hasta 120. O sea, que le estoy poniendo a la aorta cada vez más apretada. Estoy haciendo un fenómeno de hipertensión a la aorta, para que cuando el ventrículo vaya a eyectar se encuentre con que la presión en la aorta es muy alta y él tenga que aumentar su presión para poder sacar la sangre, ¿sí? Entonces miren qué pasa. Por aquí venía bien la cosa, se llenó el volumen, ¿cierto? Aquí tenía volumen
telediastólico 160, empezó la fase sistólica, contracción isovolumétrica, y aquí empezó la eyección. Entonces, el ventrículo, primero que todo, ya no puede llegar hasta 80 para abrir, como hasta, si esto es como más o menos 90 para abrir la válvula, para abrir la aorta. Tiene que aumentar la presión a un valor mayor para poder llegar a esa presión, ¿sí o no? Y no solamente eso, sino que cuando él llega al punto, pasa del punto A al punto B, es decir, aumenta la presión en este ventrículo, cuando hace la fase sistólica, que es la fase de eyección, también se cierra rápido. ¿Qué es lo que era el punto C? ¿El cierre de quién? ¿De cuáles válvulas? Semilunares. No, de las semilunares, porque aquí ya estamos eyectando contra la aorta y la pulmonar, ¿sí o no? Sí. Entonces aquí estamos eyectando, pero como la presión de la aorta era muy alta, alrededor de 120, ¿qué pasó? Pues rápidamente se cerraron las válvulas. Entonces, ¿cómo vamos a comparar este volumen de aquí a aquí con este de aquí a acá? ¿Sí ven? Entonces, por eso, los pacientes que tienen altas presiones, o sea, altas postcarga, o están hipertensos, por ejemplo, los ventrículos tienen una fracción de eyección disminuida. ¿Sí? Si antes podían eyectar de aquí, desde el punto A hasta este punto, ahora solamente van a poder eyectar desde el punto B al punto C. Mientras antes yo eyectaba desde 160 hasta 60, es decir, eyectaba 100 mililitros, ahora eyecté desde 160 hasta como 90 mililitros. ¿Sí? O sea, como 50 mililitros. Entonces, eso me tumba la fracción de eyección. Por eso aquí dice 60 pasó, la fracción de eyección disminuyó desde 60%, que era de aquí hasta aquí, pues es decir, todo este pedazo, hasta 40%, porque ya pasó del punto B al punto C. Esto se puede asociar a pacientes hipertensos. Por eso, muchachos, es muy importante que si ustedes tienen su mamá hipertensa, su abuela hipertensa, esas personas deben de tomarse la pasta, porque las personas dicen, no, yo no me tomo la pasta, yo no me la tomo un día y eso yo ni siento nada. Ellos no sienten nada porque el corazón no tiene comunicación directa con la parte cortical, pero el corazón sí le toca trabajar más duro ese día. Ese día, ¿qué tiene que hacer el corazón cuando ve que no puede eyectar, que el volumen sistólico no le suple para mantener el gasto cardíaco? ¿Qué le tocaría hacer? Aumentar la frecuencia. Aumentar la frecuencia cardíaca, ¿sí o no? Si a ustedes me tumban el volumen sistólico, entonces volvemos al ejemplo del tablero. Si yo tenía que mi gasto cardíaco dependía de 5 por 5, ¿cierto? Estos son valores hipotéticos, pues no reales, ¿no? Volumen sistólico y frecuencia cardíaca. Si 5 por 5 era igual a 25, ¿cierto? Y yo necesitaba 25 para mantener mi gasto cardíaco, y ahora estoy diciendo que este volumen sistólico se redujo a 2. Ahora, ¿por cuánto lo tengo que multiplicar para que me dé un valor cercano